Gloria a Dios. Saludamos a todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Somos todos bendecidos, no por el hecho de llegar hasta acá, sino por ser participantes de esta salvación tan grande y que nos permite esta salvación poder estar juntos, reunidos esta tarde. Estamos soñando en realidad con poder ser una herramienta de todo el propósito que tiene el corazón de Dios con estos lugares. Y estamos aquí para soñar el sueño de Dios. De pronto nos podría estorbar el número y podríamos ser estorbados en tantas cosas. Hermanos nuestros que podrían venir y estorbarse en tantas cosas que les van a faltar si se acercan. Pero creemos profundamente de que algo tiene que hacer el Señor, no solo con nuestros corazones, sino con el corazón de muchos de nuestros hermanos que también fueron alcanzados por esta salvación y que de alguna manera tendrán que enriquecerse también con esta palabra que el Señor nos ha permitido. Ha sido tan bueno, ha sido tan buena esta marcha, hermanos, este caminar, que a pesar de que partimos con un puro deseo de poder agradar al Padre, ya nos ha introducido el Señor en las Escrituras, nos ha madurado en cosas y tenemos que seguir madurando, siendo perfeccionados. Le llama a uno la atención de pronto cómo no poder meter a tantos hermanos a oír la palabra, a enamorarse de la palabra. Y una de las cosas que he entendido en esta marcha es que el Señor tiene que ir perfeccionando un remanente para que estos sean la herramienta, el instrumento, para que después muchos hermanos nuestros puedan gustar de esta buena palabra. Hemos oído profecías preciosas, y en esto de las profecías preciosas, uno también es tan celoso, hermano, de todo lo que es místico. Quisiera poder introducirme rápido en la lectura que tenemos considerada para este día. Ya estamos en Hebreos capítulo 12, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces ya nos estarían quedando 2 capítulos, pero antes de introducirnos en esa escritura, sucede mucho que hay hermanos que están en búsqueda de eso místico, que tiene que ver con esa voz audible de Dios, con eso tan palpable, con esa señal, como lo que estaban esperando para poder hacer aquello que estaba en su corazón. Cuando el hombre camina por esas cosas místicas, es como caminar por la cuerda floja, hermanos. Es tan peligroso, es andar al límite, es andar al filo de la navaja. Todo lo místico, todo lo que tiene que ver con lo que se anhela en el corazón. Y yo conozco el testimonio de hermanos que caminan deseando poder desatar lenguas, por ejemplo, el poder recibir esa palabra, y está tan anheloso el hombre de eso, que de pronto sale por ahí al monte y escucha por ahí la voz y alguien mencionó su nombre. Y el hombre, como anhela tanto eso en su corazón, anda en busca de lo místico, anda en búsqueda de eso profético, anda en búsqueda de que alguien le suelte y le diga algo. Andar en busca de lo místico es peligroso cuando no se anda en búsqueda de la palabra y se anda en búsqueda de todo otro místico, que al parecer es espiritual, y que bueno sería tener esa búsqueda espiritual. No, hermanos, el Espíritu va a buscar al hombre, el Espíritu va a tener un trato con el hombre, el Espíritu va a alcanzar al hombre, lo va a redarguir, lo va a convencer de pecado, el Espíritu lo va a forzar al hombre a que considere su condición de pecador y va a correr hacia el perdón de los pecados. El hombre tiene que buscar la palabra, el hombre tiene que enamorarse de la palabra, porque cuando el hombre busca lo otro, se vuelve un hombre místico. Y va a escuchar seguramente, y la pregunta es, ¿a quién habrá escuchado? ¿Habrá sido Dios? La Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales, potestades. La pregunta es, ¿quién le habló a ese hombre? ¿Quién mencionó su nombre? ¿Quién escudriñó el corazón y conoció el anhelo que tenía en su corazón de escuchar, de oír, de alguna manera ser confirmado
¿Habrá sido Dios? ¿Tendrá el hombre la capacidad de discernir si fue Dios? ¿O si no fue una potestad? ¿Si no fue un espíritu que mencionó su nombre? Y le bastó al hombre con eso para lanzarse y decir, Dios me habló. ¿Pero tendrá la capacidad de discernir? Por eso es que es peligroso, hermano, andar en búsqueda de lo místico. Por eso es que Dios tendrá que forjar primero un remanente por la palabra, meterlo en la palabra. ¿En qué estaban los hermanos antes de que el Espíritu Santo fuese derramado sobre la vida? Escudriñando las Escrituras, en eso estaban. Escudriñando, indagando en las Escrituras, y estaban todos unánimes en la oración, en la palabra. Y luego vino lo otro, luego vino el derramamiento del Espíritu, luego vinieron las señales, los prodigios, con propósitos claros también. Si esto no se trata de que vamos a andar haciendo señales, prodigios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, va a decir alguien. Así que vamos, manifestemos danza, saltemos, brinquemos. No, donde está el Espíritu de Dios hay libertad de pecado, hay libertad de mentira. Aquí podemos saltar todos y podemos embriagarnos en danza y que yo no tengo problema. Si algún día el Señor quiere hacerlo conmigo, no hay problema. Y cuántas veces lo hemos compartido. Si el Señor quiere hacerme dar aquí una vuelta a carnero, y yo no voy a tener problema en hacer el ridículo, porque para el Señor va a ser. Pero si voy a hacer todas esas cosas y aún va a haber malicia en mí, qué terrible, hermano. Qué terrible si hago todas esas cosas, levanto mis manos y me pongo a saltar y entro en danza y en júbilo, pero no hay libertad en mi alma. Aún guardo cosas, aún tengo cosas escondidas, aún tengo cosas que no agradan a Dios. ¿Será eso, ese fruto correcto? ¿Será correcto el fruto? Saltemos, brinquemos y aún nuestra alma esté esclavizada en cosas ocultas que solo nosotros conocemos, por supuesto Dios. Y que su Espíritu Santo nos cela muchas veces por esas cosas. ¿Por qué nos cela el Espíritu? ¿Porque estamos bien? ¿El Espíritu nos cela porque somos fieles? ¿El Espíritu nos cela porque tenemos nuestra mirada puesta en Jesús? ¿Por qué nos cela? ¿Por qué se siente celoso el Espíritu Santo en la vida de un hombre? ¿Por qué siente celos? ¿Siente celo el hombre de su esposa porque la esposa solo tiene su mirada clavada en el marido? ¿Va a sentir celo el esposo por eso? ¿Va a sentir celo el esposo porque la mujer, su servicio y todo lo va a hacer para su marido? ¿Porque se va a vestir para su marido? ¿Porque no va a salir a seducir al mundo? ¿Porque no va a salir a seducir a otros hombres ni con su vestimenta ni con sus olores? ¿Va a sentir celo un hombre porque una mujer es íntegra? ¿Y por qué entonces siente celo el Espíritu Santo? Y dice que nos anhela celosamente. Porque hay cosas en el corazón del hombre, hay cosas en el corazón de la mujer. Y el Espíritu, hasta el final de los tiempos, hasta la perfección, va a decir que Él nos anhela celosamente. ¿No les llama la atención esa palabra, celosamente? ¿Dónde estará puesta la mirada de la iglesia? ¿Dónde estará puesta la mirada del discípulo? ¿Dónde estará puesta la mirada de la hermana que tiene que llegar a ser esa mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? ¿No tiene que llegar a ese nivel? ¿No tiene que llegar la hermana a esa estatura? ¿Y por qué el Espíritu entonces anhela celosamente a esa hermana? ¿Por qué me anhela celosamente a mí? ¿Por qué anhela celosamente a su iglesia? ¿Dónde están puestos los ojos de la iglesia? Verdaderamente, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad de todo, hermano. Las cosas viejas pasaron, va a decir el apóstol Pablo. Y aquí todas, hermano, sin excepción alguna, todas son hechas nuevas. Nada quedó en oculto, nada quedó en silencio. Por eso, hermanos, estar en busca de lo místico es muy peligroso. Busquemos la palabra por sobre todas las cosas y introduzcámonos en ella, en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Así que no nos estorbemos, hermanos, con el número, con las cosas que puedan faltar, sino alegrémonos por el deseo de Dios de meternos esta palabra en el corazón y madurarnos. Algún día entenderemos por qué razón el Señor nos metió tanto esta palabra en el corazón. No va a faltar el místico por ahí que va a decir, la letra mata. ¿Sí? Sí, de todos, hermano. Esta palabra no ha hecho tanto bien, hermano. Hebreos capítulo 12, desde el verso 1. Leemos tal como está escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Dejemos hasta ahí nuestra lectura. Terminamos el capítulo 11 hablando del miedo que atrapa el corazón de los hombres y que va a estar ligado a la fe. Hablamos cómo a la iglesia de la Odisea se le advierte y se les dice: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese amor habla netamente de la fe en el Hijo de Dios. La obra sin fe es muerta, y la fe sin obra también es muerta. Por eso es que se le va a hablar a la iglesia, se le va a decir: admiro el arduo trabajo que has tenido, pero una obra sin fe es muerta. Así que continuamos nuestra lectura acá en el libro de Hebreos, considerando además aquello que compartimos en algún momento, donde esa escritura que dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Pero compartimos también, por medio de las mismas escrituras, que si Satanás o nuestro adversario, el diablo, busca y busca, es porque no puede encontrarnos, ¿verdad? Porque había uno que nos había encontrado a nosotros primero y que nos escondió en Dios juntamente con Cristo, dando a entender que Satanás va a darse la tarea de buscar, de rodearnos, pero no nos va a poder hallar. Y observe lo que va a decir Hebreo acá, porque el que mencionó esa escritura fue el apóstol Pedro. Pedro va a decir que el diablo anda como el león rugiente alrededor, buscando. Y acá va a decir el Espíritu Santo en el libro de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos amenaza. El pecado anda así, amenazando, rodeando al hombre. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, hermanos, de aquellas cosas. No podemos vivir atemorizados por el pecado. Hemos sido ya ministrados que el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros, que el pecado nunca más tendrá una obra en la que nos separe de Dios. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que ha conocido la gracia, que ha vivido la gracia, que ha tenido un encuentro con la gracia,
es imposible que vuelva atrás a enredarse con el pecado. Y no es por sus capacidades, sino que la gracia sustentadora tendrá que guardar a ese hombre o a esa mujer. Para eso, hermanos, se nos aconseja en el versículo 2 que para despojarnos de ese pecado que nos asedia, que para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y comprendimos que el gozo puesto por delante de nuestro Señor Jesucristo, aunque podríamos nosotros entrar en la interpretación de decir de que su gozo estaba puesto porque iba a llevar muchos hijos a la gloria, amén, también es válido. Pero no podemos solo mirarnos a nosotros en esto, no podemos centrarlo todo en el hombre, no podemos centrarlo todo en las ovejas. Tenemos que mirar a Cristo. Aquí estamos para mirar a nuestro Señor Jesucristo. Porque si tenemos una visión renovada de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces corremos con libertad la carrera. Si usted tiene los ojos puestos en su carrera, si usted tiene puestos los ojos en el camino, claro, seguramente se va a estorbar con muchas cosas. Si coloca la mirada en el hermano, va a haber muchas falencias. Si coloca la mirada en el espejo, más falencia va a haber todavía. Si es que somos honestos y somos sinceros, si es que nos sacamos la viga de entre medio de los ojos. Una viga es una viga, hermano. Ahí tienen una viga, no es algo tan pequeño. El maestro habla de una viga, no es un palito, no es una piedrecita, es una viga aquí atravesada entre los ojos. O sea, en realidad el hombre no está viendo nada. Así que si somos sinceros y decimos que tenemos muchas falencias y nos paramos frente a ese espejo, vamos a encontrar muchas falencias. Si ponemos los ojos en la obra que estamos haciendo, también podemos llegar a estorbarnos. Si ponemos los ojos en el predicador, si ponemos los ojos en el servicio que están brindando los hermanos, en el crecimiento que están teniendo los hermanos, las hermanas, entonces vamos a acercarnos a ellos. Oiga, usted debiendo ser ya maestro y tiene necesidad de leche, ¿cuándo va a madurar? ¿Cómo tan carnal? ¿Cómo tan pequeño? ¿Cómo tan niño? Un niño es carnal, ¿cierto? Va a decir el apóstol Pablo, no pude hablarle como espirituales, porque sois carnales, porque camináis como hombres, porque sois niños, le va a decir. O sea, el niño tiene una conducta carnal, el niño es egocéntrico, el niño toma los juguetes para él, no comparte el niño no medita en el arduo trabajo del padre, el niño dice, dame dinero, dame plátano, nada más. El niño es carnal, el niño vive de sensaciones, el niño vive para sí mismo. Entonces nosotros, si colocamos la mirada en nuestro hermano y lo vemos como un niño, lo vamos a tratar como él es. Hermano, no estamos aquí nosotros para mirar esta obra, no estamos para mirar la madurez que están alcanzando los hermanos, no estamos para mirar el servicio que los hermanos están haciendo, no estamos para mirar el mensaje que el predicador está lanzando. Estamos para colocar nuestra mirada en Jesús, el cual por el gozo puesto por delante soportó la cruz. Y el gozo que tenía puesto por delante no era precisamente el que habría de llevar muchos hijos a la gloria. El gozo que él tenía puesto por delante es que se iba a encontrar con su Padre. El hecho de que haya descendido del cielo lo separó del Padre. Aunque en su corazón él llegó a declarar palabras, el Padre y yo, uno solo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en la cruz, hermanos, él cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Él, a pesar de que se oye una voz en los cielos y se dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez que el pecado estaba sobre él, créame, Dios tuvo que apartar su mirada del Hijo.
esa separación terrible, pero el gozo que tenía puesto por delante el Hijo es que se iba a volver a encontrar con el Padre. Él amaba al Padre, el Padre amaba al Hijo, los dos tenían una relación única. Una vez compartimos cuando nos congregábamos en la Nueva y figuramos este amor, ¿se recuerdan? El Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. ¿Ve? El Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu fue derramado sobre nosotros. Y así va a decir el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y qué fue lo que derramó el Hijo? Su Espíritu sobre nosotros. ¿Ve? Y esa relación tan preciosa, el Hijo sabía que algún día la habría de volver a tener. Y el gozo puesto por delante, que lo hizo soportar la cruz, que lo hizo caminar su camino sin detenerse, era que se iba a sentar en el trono con su Padre. Y ese debe ser también nuestro gozo, hermanos. A pesar de las aflicciones del tiempo presente, a pesar de las dificultades aún para llegar este día hasta aquí, las luchas que tuvimos que sostener para poder llegar hasta este lugar, consideremos a aquel, hermanos, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Nosotros no somos de los que van a caer rendidos. No podemos nosotros, hermanos, llegar a pensar ni por pensamiento, y si algún día ese pensamiento sopla sobre sus cabezas, tengan la capacidad por la palabra de decirle: yo no voy a desmayar. Entonces el Espíritu que son tan convincentes, hermano, y que se meten tan profundo en los pensamientos del hombre, va a insistir y le va a decir: pero sí, ¿qué herramientas tienes tú? Y usted basta que le diga: pongo mi mirada en Jesús, ese es mi antídoto, esa es la medicina que necesita un hermano que está a punto de caer en el cansancio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto es precioso oírlo, es precioso considerarlo y percibirlo, pero esto atrae consigo algo que no es grato para todos. Esto trae consigo algo que va a ser cuestionable para nuestra alma, porque el hecho de que nosotros nos deleitemos en esa garantía de que nunca más volveremos atrás, y de que el cansancio no va a ser un impedimento para que corramos nuestra carrera y lleguemos al final de nuestra meta, esto atrae consigo también una tremenda exhortación y una demanda para todos aquellos que de alguna manera creen que colocando los ojos en Jesús no desmayarán, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué querrá decir eso? ¿No habéis resistido hasta la sangre? ¿Que tendremos que padecer derramamiento de sangre? ¿Qué querrá decir el hecho de que no hayamos nosotros resistido hasta la sangre? ¿Que tendremos que ser perseguidos como nuestros hermanos al principio, que fueron encerrados, asesinados, y aún así no negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tendremos que ser expuestos a esas mismas situaciones o al mismo escenario? La sangre va a hablar de la humanidad. La sangre, en este contexto del libro de Hebreos, va a hablar del carácter del hombre. Por eso es que Adán va a usar un lenguaje tan precioso que va a decir: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y no va a hacer referencia a la sangre. Y el apóstol Pablo también va a decir que de la misma manera como Eva era carne de la carne de Adán y hueso de los huesos de Adán, va a hablar de una naturaleza propia, divina. Cuando se habla de que nosotros estamos ligados entre carne y sangre, va a hablar de una ligadura humana. Pero cuando vea usted la Escritura, esa relación entre carne y hueso, va a hablar de una divinidad. Nosotros, con respecto a Cristo, somos participantes de su carne y de sus huesos. De la misma manera como Eva era participante de su carne y de sus huesos.
Pero la sangre va a hablar de la humanidad. Y por eso es que acaba de decir, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, aún no hemos resistido, virtiendo toda nuestra humanidad delante de Dios. Aún no hemos muerto totalmente a nuestra humanidad, batallando contra el pecado. Y para eso se va a hacer necesaria la disciplina. Y es lo que va a mostrar el versículo 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La disciplina es todo aquello que va a venir después de que coloquemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Va a hablar de la paciencia antes de la disciplina, ¿o no? ¿Qué va a decir el apóstol? Que la paciencia trae la prueba, ¿verdad? ¿Qué es primero entonces? La paciencia. Por eso es que un día éramos ministrados, que cuando le decimos al Señor: dame paciencia, Señor, está pidiendo prueba. Entonces, primero viene la paciencia, luego la prueba. Y aquí va a decir el Espíritu que corramos la carrera con paciencia, que coloquemos los ojos en Jesús. Y luego va a decir que soportemos la disciplina hasta la sangre. O sea, toda nuestra humanidad tendrá que ser destruida. Nuestra humanidad tiene que ser destruida. La palabra, hermanos, es como esa daga de doble filo que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y lo va a discernir con un propósito: destruir los ligamentos de la carne, las coyunturas de la carne, penetrar hasta los tuétanos, o sea, atravesar el alma, con el propósito de destruir todo lo que es carnalidad y dejar solo lo que sea necesario. El fuego prueba la obra. Si la obra es de hojarasca, se va a quemar y van a haber pérdidas. Si la obra es de oro y viene el fuego, se irá a fundir. El fuego es purificador y tendrá que sacar hasta la última impureza de ese oro. Lo que se prueba es la fe, ¿verdad? Entonces se va a hacer necesaria la paciencia, hermanos, para soportar la tribulación, para soportar la prueba, para soportar la disciplina, para poder soportar la exhortación. La disciplina, hermano, del Señor es tan necesaria en nuestras vidas. La disciplina se va a hacer, pero la herramienta fundamental para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas veces, ¿a quién le agrada la disciplina, hermano? A nadie le agrada la disciplina, ¿verdad? Y el tema está en que si vamos a ser buenos receptores de la disciplina, seamos buenos receptores de la disciplina en todas las áreas de nuestra vida. A veces llama la atención el discipulado que va teniendo Dios con un hombre o con una mujer, o la disciplina que Dios coloca sobre un hombre o sobre una mujer. Pero eso tiene propósitos. Tiene propósitos claros, tiene propósitos reales. No estamos aquí nosotros para cuestionar los medios que Dios va a usar para perfeccionar a un hombre, para perfeccionar a una mujer. Estamos para soportar la disciplina como hijos amados, porque los disciplinados no son los bastardos, los disciplinados son los hijos. Los hijos son los que van a tener una corrección, los hijos van a tener la bendición, la dicha de ser disciplinados directamente por Dios. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la palabra, hermanos, va a tener con nosotros un trato disciplinario tremendamente. Antes del servicio, antes de que soñemos con servir a multitudes, se hace necesaria la disciplina, se hace necesario el discipulado, se hace necesaria la sana doctrina morando en nuestros corazones. La pregunta es: ¿por qué el Señor no envía ya pronto a toda esa gran multitud? Bueno, Dios sabe que necesitamos ser disciplinados. Dios sabe que aún necesitamos ser doctrinados. Abandonar todo, hermano, por amor a la disciplina. Y nosotros podríamos ahora entrar en un lenguaje: hemos abandonado tantas cosas. Como lo podría decir el joven rico: desde mi juventud he guardado los mandamientos. Entonces, también podríamos nosotros entrar en una postura similar. Pero si yo me negaba a tantas cosas, mire cómo me he visto, mire cómo me peino, dejé de adornarme en tantas cosas, dejé de decorarme. Uno medita de pronto en la salida de Caín. Cuando Caín sale, funda una ciudad. ¿Sabe por qué fundó una ciudad? Por miedo. Fundó una ciudad porque necesitaba protección. El miedo se apoderó de la vida de Caín y construyó una ciudad en honor a su hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su hijo? Enoc. No el Enoc que caminó con Dios, ese es otro Enoc, sino que el hijo de Caín, Enoc, a quien necesitó darle protección porque se sintió desprovisto. Ya no estaba esa palabra protectora, ya no estaba Dios paseándose en el huerto, ya no estaba Dios hablando al corazón de los hombres, ya no estaba Dios aconsejando a los hombres, sino que ahora Caín tendría que arreglársela sola y tendría que darle protección a su familia, tendría que darle seguridad, tendría ahora que Caín darle protección a su hijo, y edificó esa ciudad por miedo. Y observen que desde allí en adelante hay una seguidilla de conductas por la carencia, por la ausencia de la palabra de Dios en sus vidas. Los hijos de Caín, los grandes príncipes de esa ciudad, ¿no comenzaron a construir instrumentos? ¿Por qué? Porque no tenían dicha, no tenían gozo, y comenzaron a llenarse de música. ¿Cuándo nace la música? ¿No nace por la ausencia de Dios? Por eso es que nosotros no tenemos músicos dentro de la iglesia. Deberíamos tener adoradores, ministradores de la alabanza. La música nace cuando nace la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que a veces los hermanos se vuelan con alabanzas y músicas que les llenan. ¿Por qué les llenan esas cosas? ¿Por qué se llenan con una alabanza? ¿No se han preguntado eso? ¿Hay algún vacío? ¿Por qué se llenan con la alabanza? ¿Por qué no están llenos de la palabra? Como dice el salmista: rebosa mi corazón, palabra buena, rebosa. Su corazón está rebosante, no cabe una gota más. Ese hombre está a punto de reventar, su corazón está gozoso, está rebosante de la palabra. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Su lengua era uno con la palabra, hablaba la palabra, compartía la palabra. Todo tenía que ver con la palabra. ¿Estaba vacío David? ¿Y por qué a veces escuchamos esa terminología los hermanos? Oh, me llena esa alabanza. Me gozo en la alabanza, que escucho esa alabanza, que la que tengo en un CD y la escucho y me siento tan especial. ¿Quién debiera sentirse especial con esa alabanza? ¿Quién debiera gozarse con esa alabanza? Porque ¿para quién es la alabanza? Es para Dios, ¿verdad? Claro. Ahora el efecto que va a producir la alabanza en la iglesia va a ser lo que la Escritura dice: que Dios habita
en medio de la alabanza. Claro, Dios está habitando en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? No es la alabanza que está ahí en un CD y, toma Señor, te voy a colocar una alabanza, pero eso es lo que hacen, ¿o no? Colocan un CD y toma Señor, escucha esta alabanza, o la están escuchando ustedes. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que merece considerarlo. Colocan un CD, colocan play. Señor, esta grabación es para ti, o es para ustedes, es para su propio deleite. Hermanos, deleitémonos en la palabra. Deleitémonos, está bien, generen un ambiente, pero examínense. ¿Por qué le ponen play y buscan una alabanza en especial? La música llena el corazón del hombre cuando el hombre está vacío. Cuídense de eso, cuidémonos de eso, de volvernos místicos en estas áreas. Ponen la número 5, esa es la que me... No, hermanos. Es la palabra la que a nosotros nos debe llenar. Es la palabra la que a nosotros nos debe suplir todas nuestras necesidades. Por eso es que el Salmo 23 va a decir: el Señor es mi pastor, no tengo necesidad de nada, porque todo lo suple lo que va a decir más adelante. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces ese pasto en el cual descansa la oveja es su alimento, se lo come y con eso se llena, rebosa su corazón. La música nace por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Ahora no me digan que no hay música metida en todas esas cosas ahí. A veces no sabemos si estamos escuchando a los músicos actuales o estamos escuchando a nuestros músicos cristianos. Deberá darnos vergüenza en lo que nos hemos convertido, en una iglesia imitadora de las cosas que hace el mundo. Deberíamos sentir vergüenza de cómo nos hemos alineado con los conceptos humanos. A veces hasta melodías parecidas, estilos parecidos. Ahí andan unas hermanas por ahí escuchando un Luis Santiago que imita, pero por todas partes, a un Luis Miguel. Pero es un imitador de Luis Miguel, y su música va a imitar a Luis Miguel, la voz le imita a Luis Miguel, y todo está ligado a ese estilo, y eso es lo que gusta a la iglesia. Y en esas cosas se deleita la iglesia. Hermano, deberíamos sentir vergüenza de lo que la iglesia está metiendo en su corazón. Por eso cuando decimos que debiéramos poner los ojos en Jesús, es solo los ojos en Jesús. De Él emana la palabra. Dios nunca te va a dar una alabanza. ¿Sabes cuándo vas a recibir una alabanza? El día en que la fe sea perfeccionada. Una vez que la fe sea perfeccionada y sea procesada y pase por todo ese proceso de prueba, de fuego, por ese amasamiento que debe pasar la fe, será hallada en alabanza, para decir el apóstol. Una alabanza para la fe. Pero Dios nunca te va a cantar una canción. Dios nunca te va a dar música. La prueba, hermanos, va a demandar de disciplina. Una disciplina carente en el corazón de los hombres que fueron olvidados por Dios. Caín tuvo que buscar protección para su familia, para sus hijos, hombres que tuvieron que hacer música, hombres que tuvieron que hacer armas, hombres que tuvieron que hacer tiendas, porque necesitaban cobija, necesitaban abrigo, necesitaban defensa, necesitaban gozo, alegría. No estaba el fruto del Espíritu en ellos, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, bondad. Pero no estaba en ellos, no estaba el gozo. Lo buscaron, se autosatisfacieron. Hay dos mujeres que aparecen descendientes de Caín, que es Ada, no sé si lo han leído alguna vez, Ada y Sila.
¿Sabe lo que significa hada? Hada significa adornada. Allí nace. Eso de adornarse, eso de colocarse todas las cosas para mejorar la apariencia, allí nace, con hada. Eso significa hada, adornada. Y Sila significa sombreada. Ella comenzó con el maquillaje. ¿Ves? ¿Cuál es la raíz entonces de todas esas cosas? Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. ¿Ves? Por eso es que había una diferencia entre las hijas de Dios y las mujeres que no eran hijas de Dios. ¿Ves? Porque cuando los hijos de Dios comenzaron a llegarse a las hijas de los hombres, había una diferencia entre las hijas de Dios y las hijas de los hombres. Estaban adornadas, estaban maquilladas, estaban sombreadas. ¿Por qué? Porque había ausencia de Dios. No había disciplina. ¿Quién disciplinó a Caín? ¿Quién disciplinó a Ada? ¿Quién disciplinó a Sila? ¿Quién disciplinó al que comenzó a crear música? ¿Quién le dijo, oye, estás llenando tu corazón de mentiras? Estás teniendo una mala búsqueda. Si lo que tú necesitas es llenarte de Dios. ¿Quién los disciplinó? Eran bastardos. ¿Qué hijo es ese a quien Dios no disciplina? Un bastardo. Hermano, nosotros no somos bastardos. Nosotros somos hijos de Dios. Es lo que va a decir el apóstol Juan. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Por eso es que el mundo no puede tener intimidad con nosotros. Por eso es que el mundo va a decir, oye, mira tu vestimenta, mira tu cara, mira cómo te conduce. ¿Cómo es posible que tomes decisiones como esa? Es que el mundo no tiene intimidad con nosotros. El mundo no nos conoce. ¿Y por qué no nos conoce? Porque no conoció a Cristo. Porque no pudo conocer al Señor. Caín no pudo conocer a Dios, no tuvo intimidad con Dios y no recibió la disciplina, no recibió la exhortación. Y así muchos hombres no conocieron, no tuvieron intimidad. Pero nosotros sí la tenemos. Y como hombres y mujeres que tenemos intimidad con Dios, precisamos de su disciplina. Y su disciplina nos hace bien. Su disciplina nos perfecciona. No se trata solo de una vestimenta, no se trata solo de un cabello largo, no se trata solo de que ya no nos sombreamos, de que no nos adornamos, de que no nos decoramos. Esa palabra es decorar, decoración. Aquí lo único que decora la casa es Cristo. Así lo va a decir la Escritura. Cuando un espíritu inmundo sale de la vida de un hombre, cuando vuelve, ¿cómo la halla? Barrida, aseada, adornada. Cristo se preocupa hasta de adornar la casa. ¿Con qué cree usted que la adorna? Veamos a Abraham. Abraham es la figura del Padre, ¿verdad? Abraham es la figura de Dios. Abraham lleva a Isaac al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tendría que algún día cumplir o ofrecer. Por eso es que como era solo figura, Isaac no fue al sacrificio. Si hubiese ido Isaac al sacrificio, qué bueno que no fue Isaac, ¿verdad? Qué bueno que fue Cristo. Pero Abraham figura al Padre, Isaac figura a Cristo. Isaac tendría que crecer, ¿verdad? Isaac tendría que madurar. Isaac tendría que alcanzar una estatura, ¿o no? Isaac tendría que llegar a una edad donde precisara de esposa, ¿o no? De la misma manera también nuestro Señor Jesús era necesario que creciera en gracia y en verdad. Y creció y maduró. Y todo ese proceso que ustedes ven de Cristo desde su niñez, desde el nacimiento,
desde que estaba en un pesebre. Por eso es que no veneramos a Cristo en el pesebre, porque ese Cristo no es maduro. Ese Cristo en el pesebre no tiene el entendimiento para ir al sacrificio. Ese Cristo en el pesebre no quita los pecados de la humanidad. Por eso es que nos vamos a colocar a las 12 de la noche al niño Jesús en el pesebre. Porque no predicamos al bebé Jesús, predicamos al Hijo de Dios, que con entendimiento, con conocimiento, derramó su sangre, dio su vida en la cruz del madero. No fue ese niño allí en el pesebre, ni siquiera fue el niño en el templo a los 12 años, sino que fue el Cristo maduro, el Cristo formado, un Cristo que había crecido en gracia, en verdad. Ese es el Cristo que debe formarse en nosotros. Entonces, si Abraham tenía que esperar a que Isaac creciera, algún día Isaac tendría esposa, ¿verdad? Observen que Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo. Rebeca, ¿a quién representa? A la iglesia, ¿verdad? Rebeca es la esposa de Isaac. ¿Y quién fue a buscar a la esposa? El siervo Eliezer. ¿Y a quién representa Eliezer? El Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que va a hacer cuando encuentre a la iglesia Eliezer? Le va a ceder joyas. ¿Ve? Le trae presentes, le trae regalos. Esas joyas son la decoración del Espíritu sobre la casa, sobre la iglesia. Por eso es que cuando ese espíritu inmundo vuelve, la encuentra adornada, porque el Espíritu hace una tarea de decoración. ¿Y cuáles son esas joyas o esa decoración? Los frutos. Nosotros tenemos que ser decorados con los frutos, no decorados con apariencia. Si algo ha de adornar esta casa, tienen que ser los frutos del Espíritu en nosotros, o el fruto del Espíritu en nosotros. Y usted ya sabe cuáles son. Paciencia. Ese tiene que ser una decoración preciosa en la vida de un hijo de Dios. Esa es la decoración de la iglesia. La paciencia, hermanos, se hace imprescindible junto con otros elementos preciosos que trae el Espíritu consigo. Pero la paciencia es aquello que nos va a permitir soportar la disciplina. Precisamos, hermanos, de la disciplina. Dios nos trata como a hijos, pero precisamos de la disciplina. Es verdad, hermano, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién se goza en la disciplina? ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie, ¿verdad? Hermanos, hay cosas que vamos viviendo que son disciplina también. Hay cosas que vamos experimentando en nuestra marcha que son disciplina. Y probablemente no nos vamos a gozar, sino que vamos a entrar en cuestionamiento. Pero consideremos que si estamos siendo disciplinados es porque somos hijos. Y como hijos tenemos que ser perfeccionados. Un día recibimos una profecía preciosa de parte del Señor. Somos la primera masa de una gran masa restante. Y inmediatamente cuando uno sueña con eso, no sueña con el número, sino que inmediatamente sueña con los hombres que entrarán en el conocimiento de Dios. Hombres que entrarán a arrepentirse de sus pecados y que Dios tendrá misericordia con ellos. Y para eso estamos. Para ser usados en beneficio de sus hermanos. La disciplina del tiempo presente, yo sé que ustedes no se gozan con la disciplina, pero hermanos, esto trae un fruto apacible. Serán perfeccionados, serán perfeccionadas, saldrán preciosos de este lugar, no de esta estructura. El desierto, hermanos, hace una prueba y la prueba tiene que perfeccionar. Y la fe, hermano, tiene que llevarnos a nosotros a alcanzar esa madurez.
Yo creo fielmente de que va a llegar el momento donde Dios nos permita mirar para atrás. No con tristeza, con gozo, con alegría. Señor, tremenda tarea que tuviste con nosotros, disciplinándonos así. Y vamos a ver todas esas ovejas disfrutando del sacrificio de unos pocos. Estamos para negarnos, hermanos, no para murmurar de la disciplina. No murmuren de la disciplina. No echen lágrimas de dolor como que... Si quieren llorar delante del Señor, lloren delante del Señor, pero lloren de alegría. Él es el único que cambia nuestra tristeza en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la tristeza en gozo? Porque no podemos convertir nuestras aflicciones del tiempo presente en algo que atormente nuestra alma, sino que tiene que elevarnos y hacernos Él ver más allá. Si hemos de llorar, lloremos de alegría, de gozo, porque nos está mostrando de alguna manera que lo que estamos viviendo es la herramienta, es el método por el cual otros muchos conocerán también al Señor. Si nos negáramos, hermanos, si nosotros nos negáramos como se negó el Maestro, si nosotros nos negáramos como otros muchos hermanos nuestros se negaron para que la palabra alcanzara para nuestros tiempos. Porque si ustedes hoy están oyendo la palabra y si ustedes tienen la libertad de acercarse al consejo del Señor, es porque otros se negaron antes que ustedes. Alguien se negó antes de mí para que yo pudiese recibir el Evangelio. Por supuesto que sí. Desconozco quién habrá sido. Desconozco toda la genealogía de hermanos que se negaron y que seguramente soñaron también con uno. Algún día alguien dijo por allí seguramente, a lo mejor no con esa búsqueda que nosotros tenemos, pero con un deseo en su corazón, no buscando lo místico, sino que alguien dijo: algún día se levantará un siervo que buscará en su corazón apartar a la iglesia de las vanidades. Algún día se levantarán hombres, se levantarán mujeres, distinto a todos los demás, que su único deseo sea educar, que el único deseo sea perfeccionar, que no sea enamorar a la iglesia de cosas pasajeras, sino enamorarlos de la palabra. ¿Cuántos hermanos nuestros no se habrán negado así y soñaron con nosotros? Hermanos que ya no están, que ya partieron, hermanos que ustedes no conocieron, que dedicaron ayunos completos para que la palabra llegara a ustedes. Vivieron el sacrificio, pagaron el precio por ustedes, por mí, y estamos aquí para pagar el precio por otros muchos. Hermanos, la disciplina se hace necesaria en esta marcha. El discipulado no solo vamos a vivirlo por medio de las Escrituras, el discipulado también lo vamos a vivir en nuestra vida. El discipulado lo vamos a vivir en la mesa. El discipulado lo vamos a ver en el conflicto del que comenta. Allí también se vive el discipulado. Yo también vivo el discipulado y lo vivo con alegría. Los murmuradores, los que cuestionan, los que critican, los que van a decir: este hermano aquí, este hermano allá, esta hermana. ¿Cómo han escuchado comentarios ustedes? Y van a escuchar comentarios. Van a escuchar comentarios sobre ustedes mismos. ¿Qué buscan? ¿Por qué veneran tanto? Y ustedes no veneran, ustedes solo aman la palabra. Pero van a escuchar comentarios, van a escuchar dichos, diretes, cosas y direccionadas con nombre y apellidos, y ya no se avergüenzan, hermanos, y por último antes indirectas, pero ahora no. ¿Qué decir, hermano Nelson? Y van a hablar así. Entonces, yo le decía el otro día a los hermanos: ¿por qué no nos dicen ese hermano está en este pecado? ¿Por qué no nos dicen ese hermano está cometiendo adulterio, ese hermano está en fornicación, ese hermano está en pecado? No nos pueden acusar de eso. No pueden apuntarnos de inmundo. No nos van a apuntar como hombres que estamos atrapados en pecado. Hermanos, ni siquiera anhelamos una estructura
Se me olvida hasta pedirle las ofrendas a ustedes aquí, hermanos. No, hermanos, no pueden hacer eso. No pueden apuntarnos con algún pecado. Entonces tienen que usar otras herramientas y van a especular, ¿verdad? Claro, es que ese no es pastor, es que ese no es profeta, es que no, esa hermanita no recibe nada. Si esa habla de, cuando habla de lo suyo, habla nomás. Van a hablar, ¿verdad? Usted enamórese de la palabra nomás. Y cuando se encuentre con ese hermano y con esa hermana, ámela. Y ámelo. Salúdelo como se merece. Algún día se puede encontrar con el Señor. Y cuando se encuentre con el Señor, seguro le va a pedir perdón, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sufrió tal contradicción de pecadores. Estaba en la cruz del Calvario. Los que estaban abajo le estaban diciendo, muérete. Y Él de arriba está diciendo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. ¿Qué contradicción de pecadores es? ¿Sabe por qué? Porque Él estaba muriendo por esos pecadores. Y los pecadores le estaban matando, le estaban insultando. Usted igual camina así. A veces la familia se convierte en un instrumento para desmotivar. ¿Parece eso? ¿Así? A mí me ha pasado muchas veces. Por eso es que abandoné mi tierra y mi parentela. ¿Sí? Mi corazón lo tengo puesto en los que hacen la voluntad de Dios. Ahí está, y mi madre lo sabe, y que ve las grabaciones por internet también, ella sabe. El día que Cristo me alcanzó, perdiste a tu hijo, te lo dije. El día que Cristo me alcanzó, perdí toda mi familia. Porque Cristo me tomó para Él. Y así ha sido mi marcha. Así fue la marcha de mi padre Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. La parentela pesa en el corazón. La sangre tira, dicen algunos por ahí. Tiene efecto la familia. Van a comentar, van a hablar cosas. Oye, ustedes son, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Fanáticos. Ustedes están exagerando ustedes. Hermanos, la santidad es extrema. Estamos para vivir la santidad en su máxima expresión, sin mezcolanza alguna. Lo que es santo y lo que es inmundo es inmundo. No hay términos medios. Ojalá fuese frío o caliente, va a decir el maestro, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué querrá decir eso? Olvídate de mi consejo. Te sacaré de mi boca. Ya no tendrás de mí un consejo. Ya no habrá de mí una palabra para ti. Qué terrible, ¿verdad? Antes que pase eso, aconseja a la iglesia que se vuelva mejor, ¿verdad? Que se vuelva. Santidad a extremo. No importa los comentarios que le digan, que eso no nos afecte, hermano. Que no nos afecte. Han dicho tantas cosas que ya sé lo que se nos viene por delante, pero tengo mi corazón puesto en el discipulado de la oveja. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Añado 2 versículos más. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, no apartemos el corazón de la disciplina. Precisamos de ella si verdaderamente quieren ser perfeccionados en todo. Yo de verdad deseo que Dios les prospere en todas las áreas a ustedes, pero para eso va a ser necesario que primero el alma sea prosperada. ¿No se han preguntado a veces por qué pasamos 2 o 3 veces por el mismo lugar? El alma tiene que ser prosperada en ese lugar. El día que pasemos por allí y aprendamos esa doctrina, nunca más tendrán que padecer lo mismo. ¿Sí? Nunca más. Compartimos hace poco que la pobreza, y aquí me voy a meter en un tema que va a ser necesario que lo aprendamos todo. La pobreza no es un don de Dios, un regalo de Dios sobre la vida de un hombre. La pobreza, como un día compartíamos y como también escuchábamos,
es un látigo sobre la vida de un hombre, a no ser de que ustedes hayan hecho votos de pobreza, como hombres que conozco que hicieron votos de pobreza porque el dinero les hacía mal. Conocían que las comodidades y las cosas de este mundo les contaminaban y prefirieron hacer votos de pobreza. En ellos es una virtud. En esos hombres que hicieron votos de pobreza, la pobreza es una virtud. Pero si ninguno de nosotros ha hecho votos de pobreza, preguntémonos, ¿por qué esta está? ¿Por qué está? ¿Ha sido un gozo sobre ustedes? ¿O ha sido un látigo? Entonces meditemos en esas cosas. Aprendamos. Salgamos de esa condición. Maduremos. Maduremos. Necesitamos perfección, disciplina. Déjense enseñar, déjense ministrar. Provoquen a que la palabra alumbre. Provoquen a que la palabra despierte los dones, hermanos. Ya dejaron de clamar en esa dirección. Ya dejaron de apuntar hacia el despertar de una palabra. ¿Sabe lo que lograba ver hoy día? ¿Quién constituye a muchos hermanos así como pastores? ¿Quién los constituye? ¿Cómo nacen? ¿Cómo surgen? Porque a veces es tan ferviente el deseo en el corazón que se pueden soplar cosas. Basta que la esposa diga algo. Escuché. ¿Habrá escuchado a Dios? ¿O escuchó su propio corazón? ¿O escuchó una voz que indagó en el corazón de ese hombre o de esa mujer y luego habló y sopló en el corazón de la iglesia? Listo, pongámonos todos de acuerdo. Ese es pastor. Es fácil meterse en el corazón y en la mente de las ovejas. Es fácil cuando no se sabe discernir. ¿Cómo fue constituido David? Por Samuel. Y Samuel tenía el testimonio de ser un profeta fiel. ¿Lo entiende usted? Pero ahora, ¿qué vemos en las congregaciones? ¿Quién se levanta? ¿Quién se para como profeta? Y conocemos su caminar y conocemos su marcha. Dios dio testimonio de sus profetas. Dios dio testimonio de sus siervos, hombres fieles, hombres que tenían la autoridad de decir, ese es. Claro, tú serás el futuro rey. Tú eres el elegido para ser ungido. Tú gobernarás sobre Israel. ¿Cómo se constituye después en el libro de los Hechos? Se busca varones llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién va a dar testimonio de eso? Hombres fieles, hombres íntegros, hombres que tenían, que estaban adecuados para la tarea. Así que esto no se trata, hermanos, de que una esposa diga algo, de que un hermano diga algo. Examinemos bien el vaso. ¿Sí? Examinemos bien el vaso. Un día les conté cómo caminaba junto con mi esposa. Estábamos vendiendo no sé qué cosa, andábamos en actividades también de ventas. Y alguien se levantó, y alguien que yo conozco su marcha, y me dijo, veo la sabiduría en ti. Tú eres el pastor, ¿cierto? Inmediatamente le dije, no, soy hermano. En medio de los hermanos. Porque logré discernir al espíritu que hablaba. Porque vi el vaso que fue usado. Pero hoy, ¿qué habría hecho otro hermano? El Señor me habló, hermanos. El Señor me habló y me dijo, así que únjanme como pastor aquí nomás. Seamos celosos. ¿Sí? Seamos celosos. Por eso, provoquemos a que la palabra despierte y constituya en medio de ustedes mismos. ¿Sabe lo primero que debe constituirse? El don de profecía. Sin profecía, la iglesia no es guiada. Y la profecía tiene que levantarse en medio de un pueblo. Una palabra profética, una palabra señaladora, que nos señale, que nos indique. Y un profeta creíble, hermano, si no vamos a estar aquí que cualquiera diga y bueno, recibí una profecía, esto recibí y no ha recibido, hermanita, que tiene que solucionar algunos temas suyos.
tiene luz para alumbrar a otro y no ha recibido que tiene que sanar tantas cosas. Claro, si aquí tenemos que nosotros examinarnos bien, examinémonos bien. No estoy en contra de los profetas, anhelamos que el Señor lance sus palabras proféticas, levante sus dones ministeriales, porque voy a tener claro que cuando Dios comienza a hacer aquello, se viene un avivamiento sobre la iglesia y un discipulado donde vamos a tener que seguramente abandonar muchas actividades de las que tenemos hoy para atender a las ovejas. Somos de su prado, somos sus ovejas, y Dios nunca ha descuidado sus ovejas. Dios se acordó de Noé. Alguien dijo por ahí, Dios se olvidó de Noé. Fueron 150 días. 150 días sobre las aguas. ¿Están dispuestos ustedes a pasar así 150 días? Noé pasó 150 días sin pisar tierra, sin pisar nada firme. Así andamos a veces, ¿cierto? Como se nos mueve el barco y andamos en el barco medio tambaleando. No pisamos nada sólido, nada concreto, nada definido. 150 días anduvo Noé en el arca. Y en esos 150 días no le faltó la provisión. Y se acordó Dios de Noé. El acordarse no tiene que ver con que se haya olvidado. Si Dios se hubiese olvidado de Noé, Dios todavía anda en las aguas, Noé todavía anda en las aguas, porque se olvidó y quedó en el olvido, pero se acordó. Y Dios se va a acordar de nosotros, Dios se va a acordar de su iglesia, Dios se va a acordar de un pueblo que guarda su palabra, que ha guardado la fe. Esto es pasajero, si ustedes saben, y les hace bien también. Algún día tendrán que tratar con hermanos que estén pasando hambre, que estén pasando necesidades, y van a hablar con propiedad. Aquí no estamos para hacer estudios bíblicos. A ustedes no van a poder acercarse a la oveja. ¿Sabe lo que aprendí? Déjeme revisar el cuaderno. Yo algo tengo de la pobreza aquí. Mire, dice, yo apunté un día, mi maestro me dijo, la pobreza es un látigo. Así que, no, usted va a tener que enseñar. Yo también pasé hambre, hermano. También pasé hambre, hermana, pero no me faltó mi padre. También me había apurado, pero no importa, hermana. Dios está con su pueblo. Dios nunca ha dejado que alguno de sus hijos muera de hambre. ¿Sí? Así que, no, esto es pasajero y tiene su propósito, ¿verdad? Tendrán que enseñar y con propiedad. Si esta enseñanza no es con materia, si no estaríamos aquí con una pizarra pasando materia. Como me preguntan algunos hermanos, ¿sabe cuándo? Hay hermanos que me han dicho que van a llegar acá cuando yo haga estudio bíblico. Sí me han dicho, hermano, cuando haga estudio bíblico, avísenos porque ahí vamos a estar. No van a venir nunca, porque nunca voy a hacer estudio bíblico. Porque la palabra no es para estudiarla. La palabra es para vivirla y compartirla. Así que esto que ustedes están viviendo es por una causa, y es una causa que Dios conoce. Yo no estoy diciendo que algún día se van a llenar de cosas y de riqueza, pero van a salir de esta situación. La paz de Dios sea con todos ustedes, les bendiga el Señor, les prospere. Permítanme tener una palabra de oración. Amén. Pongámonos en pie. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar juntos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de los conflictos que cada uno de mis hermanos y mis hermanas tenga, a pesar del estorbo aún de no ver un crecimiento en número. Te hemos creído, Padre, y estamos convencidos y seguros que en algún momento lo harás. Y cuando lo hagas, no queremos decir ¿por qué me perdí aquello?, sino que queremos decir, aquí estamos, Señor. Cuenta con nosotros para lo que estás haciendo. Padre eterno, permíteme creer de que ya pronto nos sacarás de estas circunstancias, de que ya pronto moverás a tu iglesia y derramarás una bendición. No nos apretes tanto, Señor, si tú sabes que estos te aman, tú sabes que tus hermanas, estas hijas tuyas te aman, y tú sabes que de alguna manera no van a abandonarte, Señor, de ninguna manera, si tú ya los atrapaste.
Permítele un alivio, dale un respiro, Señor. Luego sigue con la disciplina. No nos quites la disciplina, Señor. No nos quites la doctrina, no nos quites la enseñanza. Derrama una palabra de bendición sobre estos hermanos míos, sobre estas hermanas mías. Haz un milagro, Señor, sobre ellos. Provee milagrosamente como siempre lo has hecho. No dejes, Señor, que nos soplen a nuestra mente, a nuestro corazón y nos digan, ¿dónde está tu Dios? Sino que cuando veamos nuestra mesa, al dar gracias, le recordemos a estas tinieblas. Aquí está nuestro Dios, en nuestro sustento diario. Aquí está nuestro Dios, en nuestro desayuno. Aquí está nuestro Dios, en nuestro almuerzo. Aquí está nuestro Dios, en nuestra once. Aquí está nuestro Dios, en que nuestros hijos están sanos. Aquí está nuestro Dios, en que no hemos sido desnudados. Aún estamos en pie y seguimos creyendo. No somos de los que retroceden. No somos de los que el miedo ha alcanzado para dejarlos postrados. Te seguimos creyendo, Señor. Señor, bendice a mis hermanos con una provisión milagrosa. Ya tenemos tu palabra. Ahora que tu palabra también ministre en nuestras despensas. Que tu palabra ministre en nuestra mesa. Que tu palabra ministre en el gas de la cocina de mis hermanas. Que tu palabra ministre, Señor, en la economía de mis hermanas, de mis hermanos. No tengo idea cómo lo harás, Señor, pero que tu palabra ministre en todas las áreas de nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, creemos a esa palabra. Te lo pedimos confiando, Señor, en que ya lo hemos recibido, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes. No se olvide bendecir a su hermano y a su hermana. Paz del Señor.